Yo llegué a este anime por error. Estaba mirando un catálogo de anime y me pareció que se veía bien, ¿no? Normalmente la descripción pues no es muy detallada, entonces tú entras a un anime y realmente no sabes qué esperar. En el caso de Violet Evergarden es mucho más de lo que uno podría haber esperado. Como cosa rara, esta es otra carta de amor, como ya hemos visto en el canal. Sin embargo, en este caso quiero enfocarme en un aspecto específico de este anime. Pero primero pues les voy a contar un poco de qué trata para los que no la conocen muy rápidamente. Violet Evergarden es una serie de anime, pero antes de ser serie de anime pues fue una serie de novelas ligeras y actualmente tiene además 2 películas. Esta obra fue creada por Kana Akatsuki y se comienza a publicar en el 2014. Ha ganado un montón de premios, tanto las novelas ligeras como la parte animada, que es el anime y las 2 películas. Ahora, ¿quién se encargó de esto? Fue Kyoto Animation. Ellos fueron los que también animaron a la diosa Haruhi, que también está basada en novelas ligeras. Vale la pena mencionar que en julio del 2019 hubo un ataque terrorista a Kyoto Animation. Creo que es importante porque cuando se habla de la memoria que deja Kyoto Animation, pues las personas que murieron en ese ataque terrorista, pues se habla de esta obra porque esta fue una de las obras creadas por ellos. Entonces sí, creo que es importante como tenerlo en cuenta. Ahora, ¿de qué va Violet Evergarden? Tenemos a este personaje que es fantástico, que es Violet, que va a comenzar a trabajar como auto memory doll, que es como una copista, ¿no? Una persona que escribe en una máquina de escribir lo que otra persona le dice, pero pues va mucho más allá de eso. Vamos a darnos cuenta de que tiene un pasado trágico. Esta serie tiene absolutamente de todo, es como una novela mexicana, puedes encontrar guerra, violencia, sangre, armas, pero por otro lado encuentras también la relación entre los hermanos y cómo hablar de ella, la muerte de personas queridas, cómo superar el duelo, el casamiento entre reyes. Entonces como que tienes todos los espectros humanos frente a eso. Es, me atrevo a decir, hasta una de estas obras de crecimiento, porque también vemos cómo Violet va encontrándose a sí misma. Entonces en cada episodio vamos a encontrar diferentes historias. Lo que tienen en común estas historias es que es drama. Eso sí, no se puede como obviar de la obra. Cada episodio nos cuenta la historia de otras personas y estas personas casi siempre sufren. Casi siempre nos vamos a encontrar pues con una historia trágica. En mi caso yo lloré con casi todos los episodios. Sin embargo, ahora, en este punto, si no has visto la serie, te recomendaría que la vieras. Yo no voy a dar spoilers como tal, pero pues en el video van a aparecer imágenes y fragmentos de toda la obra, entonces sí puede haber alguna imagen que dé más de lo que ustedes quieran saber. El aspecto que yo quiero resaltar sobre esta obra es que lo más importante, lo que tiene más impacto en toda la obra es el lenguaje. Cuando yo la terminé después de llorar y después de pensarlo mucho, yo caí en cuenta por qué me había llegado esta obra tan adentro, por qué me había hecho llorar tanto, por qué me parecía tan importante, por qué me parecía tan bella. Y me di cuenta que era porque hablaba del lenguaje, ¿no? Que es mi tema. ¿Y por qué hablaba del lenguaje? Porque habla del sentir, del amor, de las emociones, de quiénes somos y cómo nos comunicamos con el otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que acompañar a Violet en toda la serie es acompañarla a que ella se dé cuenta de quién es y qué quiere. Porque hasta este punto, cuando ella estaba pequeña, ella fue una máquina de guerra, una herramienta. Ese tema se va a hablar bastante en la obra. Y entonces pues ella era un soldado, ¿no? Estaba acostumbrada a que le dijeran qué hacer y qué no hacer. Cuando la guerra acaba, ella es una sobreviviente y tiene que acostumbrarse también a este mundo donde ella tiene voz y tiene voto en lo que hace y puede decidir por sí misma. La guerra le dejó muchas huellas que ella también está explorando allí, pero lo más importante es que cuando comience a trabajar como auto memory doll va a tener que entender a las personas para poder escribir. Su trabajo como copista, su trabajo como muñeca, no como doll, es escribir en la máquina de escribir lo que las personas quieren decir. Y no es, en muchos casos no es solamente transcribir, sino como entender esos sentimientos y cambiarlos y reconstruirlos y decir realmente lo que esa persona quiere escribir. Entonces esto en realidad es un trabajo súper empático, esto no es cualquier cosa, ella está haciendo una cosa magnífica y evidentemente al principio le cuesta. ¿Cómo no? Yo no estaría segura de que muchas de nosotros podamos hacer una cosa similar. Entonces
este viaje de Violet no es solamente un viaje mental, emocional, sino también físico. Ella tiene que ir donde las personas le piden que vaya y escribir para ellos. La cosa es, cada que encuentra una persona, pues nos van a contar sus historias, ¿cierto? Y ella poco a poco también va a entender al otro y se va a entender a sí misma. La escritura también es un espejo en este caso. Entonces, al ver ella, por ejemplo, qué es amar, ¿no? Qué es amar en materia filial, entre hermanos, qué es amar de manera romántica, qué es perder a alguien, ella también va a reflexionar sobre sí misma y sobre lo que sintió y siente. Y ese es el viaje realmente. Ahora, yo al principio pensé, bueno, pero es triste que todo este gran mensaje del lenguaje se haya quedado solamente en la máquina de escribir, ¿no? Entonces solamente es bello si lo escribimos en máquina, si hacemos una carta, no es bello si es un diario, no es bello si lo hablamos por teléfono, no es bello si se lo dicen directamente. Pero resulta que en la última película, pues dan a entender, y creo que ese es mi fragmento favorito, dan a entender que no se trata de la máquina de escribir. No se trata ni siquiera de la lengua escrita, se trata de comunicarse con el otro. Entonces en un momento van a llevar un teléfono. Ellas están preocupadas por el teléfono porque eso les puede quitar su trabajo. Pero al mismo tiempo reconocen en el teléfono su utilidad. Y es un poco, ya no van a necesitar traducir lo que una persona quiere decir a la escritura y interpretar los sentimientos, sino que por medio del teléfono ya las personas van a poder decirlo un poco como más directamente. Sin embargo, yo sí considero pues que todos a veces necesitamos que alguien nos escuche y nos diga realmente qué estamos diciendo, ¿no? Pero es aquí cuando yo vi ese fragmento, yo dije no. O sea, esta serie habla sobre el lenguaje, sobre cómo lo necesitamos, sobre cómo lo utilizamos para entendernos, para entender al otro, para poco a poco darnos cuenta de qué es esta experiencia humana. Entonces, acompañar a Violet es eso. Darnos cuenta de qué es querer, qué es odiar. Ella es un personaje muy puro. Es muy puro, creo que de pronto eso es lo único que a veces no me convencía, como que yo la quería un poco más humana en ese aspecto, pero al mismo tiempo se entiende por qué es así de ingenua y por qué se comporta como una niña en algunas ocasiones. Lo último que quería decir sobre esta serie, además del hecho pues que la recomiendo un montón si quieren llorar un poco, si quieren hacer catarsis y si quieren de alguna manera como mirar cómo aparece el lenguaje en esta obra. Si ya la vieron, entonces volver a verla para que me den la razón. Y es que cuando todo llega al clímax, ¿no? De pronto ella ya se conoce a sí misma y por fin aparece este personaje que estamos buscando durante la serie y las dos películas. Cuando por fin pasa todo esto y por fin aparece y pues hay como unos problemas de comunicación, porque pues eso es existir, tener problemas para comunicarnos con el otro y con nosotros mismos. Ella no habla, y esto me molestó un montón porque yo sentía que ella ya tenía las palabras, que ella ya había crecido lo suficiente como para tenerlas y utilizarlas. Sin embargo, antes de esto, ella entrega una carta y ella se siente lista para hacer esa carta. Entonces, en una primera medida, ella sí tiene un avance. Ella logra hacer una carta que antes no había podido hacer porque necesitaba de todo ese crecimiento para poder hacerla. Pero ¿por qué quedarse callada en un momento tan importante? Y es porque ella está abrumada, ¿no? Ella está llorando y toda la escena es terriblemente emocional. La música ayuda, la animación ayuda, todo es muy emocional. Y finalmente termina en un gesto. Un gesto que yo al principio decía, bueno, pero es que ¿dónde me dejaron el lenguaje? Se supone que era súper importante, se supone que las cartas eran lo importante. Pero claro, es que los gestos también son lenguaje. Entonces, el gesto en cuestión es jurar con el dedo meñique y puede ser como un gesto tan íntimo, infantil al mismo tiempo, ¿no? Pero estás jurando algo. Jurar por el dedo meñique significa algo. Y no solamente nos lo van a explicar en la película, que es donde sucede, sino también pues en general, ¿no? Nosotros sabemos qué significa jurar con el dedo meñique. Entonces ella no va a hablar, pero ella va a hacer una carta y ella va a jurar con el dedo meñique y eso va a ser suficiente para que digamos, entendemos lo que ella siente, sabemos cuál es su postura aquí y no va a tener necesidad de hablar. Y eso también me pareció finalmente bello porque el lenguaje es mucho más entonces de lo que decimos, de lo que escribimos, sino que también pasa a nuestras acciones. Y finalmente ahí yo dije, no, otra vez, esto trata sobre el lenguaje, sobre Violet intentando encontrarse y dándose cuenta de que el lenguaje es la herramienta para ello. Ahora bien, pues a partir de todo lo que he dicho, podrían pensarse que solamente nos enfocamos como en Violet y su camino, pero en realidad la estructura de la serie de las películas a veces varía.
Es decir, no le dan tanto enfoque a los personajes secundarios, pero sí sabemos que están ahí. Y muchas veces cuando nos van a explicar pues la historia de las personas con las que ella va a hablar, pues tenemos que enfocarnos en ellos. Entonces sí va a cambiar un poco el punto de vista, la estructura, particularmente en la película cambia un poco más, pero creo que es magistral en ese caso porque es una mirada distinta. Es una persona del futuro, prácticamente, donde ya ahora sí hay electricidad y es otro futuro. Y en ese futuro se habla sobre una cosa que pasó en los episodios. Y entonces mientras el personaje está intentando dilucidar qué fue lo que pasó en el pasado, nosotros ya lo recordamos porque lo vimos en la serie y nos muestran qué pasó, cómo termina todo. Realmente es muy satisfactorio verla. La animación, como les digo, es uno de sus puntos más interesantes porque es muy bella. Es bella de una manera tradicional, pero pues esto no le quita méritos. Se nota el trabajo, la dedicación, la cantidad de detalles, sobre todo en los colores y en el sonido. La banda sonora es muy dramática y emocional porque la serie lo es. Y eso ayuda un montón, como que yo ya sabía cuándo debía llorar y no lloraba porque debía hacerlo, sino que el impacto que tenía la música y la historia pues me hacían llorar. Esto era lo que yo quería decir sobre Violet Evergarden, particularmente sobre el lenguaje, pero también ya están avisados. Me imagino que si han llegado al video es porque ya lo vieron, pero entonces si ya lo vieron, pues me gustaría saber si están de acuerdo y si se habían fijado que el lenguaje era así de importante, que es prácticamente el tema focal. De todos modos, yo sé que probablemente sí lo notaron porque todo el tiempo nos aparece Violet con la máquina de escribir, pensando en las palabras y escuchando al otro para saber qué escribir, para poder mostrar lo que el otro siente. Entonces, pues el mensaje es bastante claro en realidad. Es la búsqueda humana de crear contacto, de crear lazos y al mismo tiempo de entender el mundo que lo rodea y entenderse a sí mismo. ¿Y qué otra cosa va a utilizar sino el lenguaje? Lo que le permite expresarse y entender y darle nombre a las cosas. 奇跡を叶えてくれた彼女に俺は言った。神様なんていないと思っていたけど、いるなら君のことだろうと。